Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En esta semana que consideramos empezando el año, por supuesto, deseando un buen año a todos los abogados y a todos quienes nos escuchan y ven a través de este medio de comunicación, vamos a empezar con un tema que es la mediación. Como mecanismo de solución de conflictos sin necesidad de llevar esto a decisión de juez competente. Para lo cual, indudablemente, queremos en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha agradecerle a nuestro invitado, el doctor Pablo Zambrano Albuja, quien es doctor en jurisprudencia por la PUCE, tiene una maestría en contratación pública y modernización del Estado en la Universidad Andina, candidato a PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, mediador desde el año 2001 y director del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Industrias y Producción. Gracias, Pablo, por asistir a nuestra invitación. Queremos este programa un poco nos ayudes con tus conocimientos porque este tema de mediación es muy poco conocido y creo que estamos perdiendo una hermosa oportunidad de que nuestro pueblo conozca. Por eso empecemos. ¿Qué es la mediación? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me adhiero a ese saludo de Año Nuevo para todos los televidentes y los colegas abogados del Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Qué es la mediación? La mediación es un método alterno de solución de controversias mediante el cual dos partes que tienen un conflicto acuden ante un centro de mediación para que un mediador, que es un tercero imparcial, pueda llevar adelante un proceso en el cual se pueda discutir el problema, discutir el conflicto y las partes puedan llegar a un acuerdo. ¿Por qué pongo énfasis en las partes? Porque el mediador no propone fórmulas de solución, sino que lo que hace el mediador es conducir un diálogo de forma tan ordenada y sistemática, en la que las partes puedan lograr entender que su mejor alternativa es llegar a un acuerdo. Entonces, Pablo, ayúdanos también en este proceso de ir definiendo algunos términos. ¿Cuál es la diferencia entre el mediador y el arbitraje? O la mediación y el arbitraje. En el Ecuador tenemos una ley que se denomina Ley de Arbitraje y Mediación. Y obviamente por esta denominación la gente comúnmente confunde que son dos instituciones jurídicas similares o idénticas, pero son dos instituciones jurídicas distintas o diversas. Porque en el arbitraje se conforma un tribunal arbitral que decide por las partes. Es decir, esto lo dice la teoría, el arbitraje es un método heterocompositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución está en manos de un tercero, que es el árbitro. El arbitraje se asemeja, es muy similar, muy parecido a un proceso ordinario o judicial, con la diferencia de que el arbitraje se lo sustancia en un centro de arbitraje y mediación y, para poder acudir al arbitraje, se requiere la suscripción o firma de un convenio, cláusula, pacto o acuerdo arbitral. Que se someten a la última decisión del árbitro. Y las partes, obviamente, se eximen de ir a la justicia ordinaria para ir al árbitro. En cambio, el mediador solamente está entre la adhesión de las partes. Exactamente. En la mediación, a diferencia del arbitraje, ¿cuándo procede la mediación? Y yo les digo eso a mis alumnos, la mediación procede siempre. ¿Por qué? Porque yo no necesito tener firmado ningún pacto, acuerdo, contrato, convenio que nos obligue a ir a mediación. Yo puedo hacer una invitación de mediación en cualquier momento a cualquier persona, en cualquier centro. Y si no llegan a un acuerdo, no hay problema. Eso es lo interesante. La teoría también dice lo siguiente, dice que es mucho más difícil que las partes vayan a una mediación a que las partes lleguen a un acuerdo dentro del proceso de mediación. ¿Qué quiero decir con esto?
que los procesos de mediación al cual las partes van y acuden tienen una altísima probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque en un 90% está la tasa de efectividad en mediación, lo cual es altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si las partes van a una mediación, a un proceso de mediación, el mediador, que tiene que ser una persona calificada, una persona que haya recibido... Que esté preparada, por supuesto. Exactamente. No solamente se necesita una vocación o voluntad de mediar, sino también se necesita educación y técnicas. ¿El mediador debe ser un abogado? No necesariamente. Y esto es algo que yo también menciono en mis clases. Yo conozco muchos colegas mediadores que son constructores, que son sociólogos, que son psicólogos, que hacen un trabajo magnífico. Es decir, tienen que tener las características de poder centrales a las partes para ir resolviendo. Exactamente. ¿Cuándo necesitamos de un abogado? Cuando el negocio jurídico, el conflicto que estamos discutiendo tiene incidencias legales. Entonces, obviamente, aquel mediador que no sea abogado va a tener que consultar con el director del centro de mediación. Que él sí tiene que ser abogado. Que él sí tiene que ser abogado por mandato de la ley. Va a tener que consultar si es que el acuerdo al que han llegado las partes es legal, es posible, es líquido, es puro, es de plazo vencido. Porque eso también tiene que tener un acuerdo de mediación. Es decir, el director del centro de mediación tiene que revisar la legalidad del acta final. Es interesante y es muy buena la pregunta. No siempre tiene que hacerlo esto, pero en caso de que sus mediadores no sean abogados, yo considero que el director del centro sí tiene que hacer una revisión de la legalidad de los acuerdos a los cuales se han llegado. Porque, por ejemplo, supongamos que las partes que van sin abogado y el mediador no es abogado y resulta que deciden, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo sobre un bien que es de un tercero, sobre algo que está fuera del comercio, es decir, sobre algo sobre lo que no tienen potestad para transar, porque eso es lo más importante. Para poder acudir a mediación, se requiere que el negocio jurídico, lo que se está discutiendo, sea susceptible de transacción, sean derechos que puedan ser renunciables. Eso vamos a ir conversando, Pablo, pero ayúdanos. ¿Por qué debemos acudir a la mediación no a un tribunal? La mediación es lo más eficiente y efectivo para poder solucionar conflictos. Acabo de mencionar hace un momento, lanzarme una cifra importante. 90% de los casos de mediación se resuelven con acuerdo en los centros de mediación. Por lo tanto, un conflicto que lleva años sustanciándose podría en 2 horas, 3 horas, 4 horas, en 2, 3 sesiones, solucionarse completamente. Es decir, una de las ventajas, Pablo, nos está diciendo el tiempo, un poco ir superando este problema que, por ejemplo, la población no quiere ir a juicios porque dice son muy largos, muy tediosos y realmente más bien no me meto en líos. Sin duda, sin duda. Miren ustedes, amigos, el proceso... Todo proceso, el proceso arbitral, el proceso judicial, es un proceso formal donde tienen que haber abogados, tiene que ser escrito, tenemos autoridades, ¿no es cierto? Los jueces, los árbitros son autoridades frente a nosotros, a los abogados patrocinadores o a las partes. En la mediación no es así. La mediación es tan magnífica que la llevamos a cabo frente a un ciudadano, con un ciudadano común y corriente. Yo, en las mediaciones en las que participo cuando soy mediador, les digo muy buenas tardes, bienvenidos, siéntanse tranquilos porque yo no soy ninguna autoridad. Sentámonos todos con la libertad de poder analizar. El diálogo de una de las partes, claro. Tienen confianza inclusive de ir a sus puntos de vista. Esto es importante decirles a las partes, yo no soy una autoridad frente a ustedes, porque el momento en que uno dice, en el momento en que una persona está frente a una autoridad, lo primero que sentimos todos es lo que se denomina temor reverencial. Entonces ya nos cohibimos, ¿no es cierto? Adoptamos posiciones muy rígidas, cruzamos los brazos, estamos tensos. Cuando tú le dices, oye, no soy una autoridad, estamos acá para solucionar un problema, la gente se relaja, baja los hombros, pone las manos en la mesa. Puede ir resolviendo. Otro tema que es fundamental en la mediación y que un mediador les advierte a las partes es que todo lo que se discuta dentro de la mediación es confidencial. Eso le da la posibilidad de que las partes digan las cosas como son, hablen lo que piensan. También hay que advertirles a las partes que obviamente estamos en un foro en el cual tiene que mantenerse el respeto, tiene que mantenerse la equidad, tiene que mantenerse la igualdad entre las partes, la consideración, el uso de la palabra. Por ejemplo, hay que decirle, mire, mientras usted habla, la otra parte va a escuchar, puede tomar unas notas que también son confidenciales y con eso no nos interrumpimos. Entonces es un proceso muy interesante, muy ciudadano, diría yo. Pero sin embargo, las decisiones han llegado a las partes a mediar. ¿Qué validez tienen estas decisiones? Excelente, esa es una muy buena pregunta y es algo que hay que transmitirlo al público que nos ve. La mediación tiene el efecto jurídico
de sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiero decir con esto? Los abogados me entenderán, pero para quienes no son abogados. Lo que esté escrito en un acta de mediación que está firmado por un mediador que da fe de los acuerdos, debe ser cumplido. Y si es que no es cumplido, entonces ahí sí hay que compulsivamente acudir ante los jueces con esa acta para ejecutar el acta. ¿Cómo se ejecuta un acta? De la misma forma que se ejecuta una sentencia ejecutoriada. ¿Qué es una sentencia ejecutoriada? Una sentencia a la cual no cabe ningún recurso o ninguna acción. Entonces esa es la garantía que tiene el acta de mediación y la fuerza que tiene el acta de mediación. Pero Pablo, puede surgir otra inquietud, los costos, porque indudablemente ahora se habla de que no tiene, entre comillas, ningún costo el acceso a la justicia, pero los costos puede ser que no existan en la función judicial normal, llamémoslo así, pero se demoran mucho tiempo. Y los centros de mediación tienen un costo también. Muy bien, interesante. Este aspecto de los costos es un tema que debe ser tomado en cuenta por los abogados, por los usuarios del sistema de mediación. Y como yo también menciono esto con las personas cuando doy clases, seminarios, charlas sobre este tema, les digo, miren, hay centros de mediación para todas las personas. Es decir, este tema de la mediación o del arbitraje no es un tema elitista, no, es un tema ciudadano y es un tema al que se puede tener acceso en varios lugares. Por ejemplo, hay centros de mediación que están en las cámaras de la producción. Yo soy director de uno de estos centros en la Cámara de Industrias y Producción. Estos tienen unos costos y unos costos que podrían ser, digamos, en ciertos casos elevados. Pero hay otros centros en los cuales son gratuitos, por ejemplo, la función judicial. Hay otros centros en los cuales ciertas materias son absolutamente gratuitas. Por ejemplo, el Centro de Mediación de la Prefectura de Pichincha, en el Consejo Provincial, todos los casos de familia, todos los casos que tengan que ver con tenencia de menores, alimentos, ¿no es cierto?, son gratuitos, no se paga ningún tipo de tasa. Entonces, no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer, y esto yo también les digo siempre a mis colegas abogados que van a mis cursos o mis alumnos, lo que hay que hacer es levantar el teléfono y llamar. Hay distintos centros de mediación, el de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador, el de varias universidades de la ciudad de Quito, cuyos costos son muy, muy módicos o elementales. El centro de mediación del Colegio de Abogados de Pichincha. Eso te iba a decir, nosotros tenemos nuestro centro de mediación, un centro de mediación que inclusive, como tú decías, permite el acceso por temas, los costos van de acuerdo a esa situación. Y no creo que eso, mejor dicho, eso compensa lo que las personas pueden gastar en el tiempo perdido en un juicio ordinario. A ver, ese es el otro tema también. Cuando yo les hablo de los centros de mediación privados del que yo represento, les digo, ¿cuánto te cuesta un juicio que dura 5 años? Que dura 10 años, que dura 20 años. Entonces habrá gente que me diga, eres muy exagerado, no hay juicios de 20 años. Yo puedo demostrar que hay juicios de 20 años. Contenciosos administrativos demoran. Pero por supuesto, los juicios sucesorios, que son los más graves. ¿Qué tal que ya sustanciado todo el proceso en 10 años, te declaran la nulidad? Y vuelve a foja cero. Todo lo que ha gastado durante esos años. Por supuesto, ¿cuánto cuesta? Y además la tranquilidad no tiene costo. Vamos a continuar con este tema con Pablo Zambrano luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con debate jurídico. A quienes recién se unen a esta transmisión, a este tema, estamos hablando del tema de la mediación y arbitraje y con Pablo Zambrano Albuja, colega abogado vinculado también al Colegio de Abogados de Pichincha. Pablo, ¿qué sucede si una de las partes se niegan a asistir? ¿No hay mediación? A ver, la mediación
hablábamos en un inicio de esta diferencia entre los métodos heterocompositivos. La mediación es un método autocompositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere de la voluntad de las partes para poder llegar a un acuerdo. Y la primera voluntad que se necesita es la asistencia de las partes a la mediación. De acuerdo con la ley de arbitraje y mediación, el centro de mediación que invita a la parte para que acuda al proceso, hace una invitación, una primera invitación. Por supuesto. Si en esta primera invitación no asiste la parte que ha sido invitada, entonces el día y hora señalados para el efecto, está el mediador, está la parte que solicita, no viene la otra parte, se firma una hoja con la constancia de que ha asistido la una parte. De acuerdo con la ley, se tiene que hacer una segunda convocatoria. Pero para el efecto de esta segunda convocatoria, ahí es importante la proactividad del centro y, ¿por qué no decirlo, del mediador? Yo en mi práctica profesional de mediador, cuando veo que una de las partes no asiste, le digo, oiga, al centro, ¿hay los teléfonos de la otra parte? ¿Hay el correo electrónico de la otra parte? Y yo mismo ese momento me comunico. Digo, buenas tardes, señor, mucho gusto, mi nombre es Pablo Zambrano, le estoy llamando del centro de mediación. Usted tenía que haber venido el día de hoy, le hicimos una invitación. Sí, sabe que en la mayoría de los casos te atienden bien. En la mayoría de los casos, en mi experiencia, sí, qué pena, no pude ir. Digo, mire, mi estimado, sería importante que venga acá y podamos conversar para solucionar un conflicto. ¿Cuándo puede usted? Y la misma gente te dice, vea, estoy fuera de la ciudad esta semana, pero el lunes estoy disponible. Entonces yo mismo le digo, lunes a la 1, a las 2, a las 3, a la hora que sea. Si les das la posibilidad de que la parte de... Entonces viene en esa segunda ocasión, y como les digo, estimados amigos, ya en esa segunda ocasión, cuando las partes están sentadas, el trabajo es importante para poder lograr la solución. Hay que cambiar justamente esa idea de que el conflicto, de que los tribunales, como decía Abraham Lincoln, los tribunales son los mejores lugares para solucionar los problemas. Eso no es así. Por eso surge una inquietud. ¿Qué pasa con los casos que ya han iniciado en los tribunales? Están en una etapa del proceso. Muy bien. ¿Pueden acudir a mediación? Totalmente. ¿En qué momento? Se pueden acudir. Y esto es algo muy interesante. Hay una norma en el COGEP, en el Código Orgánico General de Procesos, que habla, y hay un capítulo, un título específico, que habla de la terminación anticipada del proceso. Entonces los procesos, todo proceso culmina con sentencia, pero los procesos también pueden terminar de forma anticipada, por ejemplo, por conciliación, que es un mecanismo distinto al de la mediación, o por mediación. Es decir, los jueces pueden derivar en cualquier momento el proceso a mediación. Supongamos que yo tengo un proceso que se inicia, demanda, contestación a la demanda, se traba la litis, ¿no es cierto? Así es. Yo puedo proponer durante la consecución del proceso una mediación. Si es que yo logro convencerle a mi contraparte de que vayamos a un centro de mediación, solucionemos el tema, firmemos un acta de mediación, esa acta de mediación tenemos que presentarla ante el señor juez y el señor juez tendrá que aprobarla y terminar. Y se ha ganado tiempo. Hemos ganado tiempo, hemos evitado costos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo también les digo siempre a mis alumnos? Los abogados somos entrenados para litigar. Y entonces, si perdemos la primera instancia, ¿qué hacemos? Apelamos, pues, por favor. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces yo perdí la primera instancia, apelo y gano en la Corte Provincial. ¿Pero qué va a hacer la otra parte? Va a buscar la forma de encontrar casación para ese caso. Y va a ir a la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, en la Corte Nacional de Justicia, si me ganan, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar la forma de presentar una acción extraordinaria de protección. Y eso es lo que al ciudadano común no le gusta. Entonces tenemos 4 instancias en la práctica. Y no tenemos solución pronta, que es la que la persona o los involucrados necesitan. ¿Cuál es el problema? Que hay algunos colegas profesionales que creen que alargando el problema, alargando el conflicto, van a recibir más honorarios. Alargando el conflicto, lo único que van a hacer es que al año y medio, a los 2 años, a los 6 meses, es decir, es cuestión de tiempo, el cliente diga, oigan, este abogado no me soluciona el problema. Y se va. Y se va. Por eso ayúdanos en esta parte, está interesante, pero ¿en qué casos se puede solicitar la mediación? Porque no creo que en todos los casos. La mediación procede, de acuerdo con lo que dice la ley y lo que dice también la Constitución del Ecuador, en todos los casos que sean susceptibles de transacción. ¿Qué significa que un caso, que un negocio jurídico, que un problema, que un conflicto sea susceptible de transacción? Que los derechos que estén ahí puedan ser renunciables, los derechos que estén discutiéndose puedan ser renunciables. Por ejemplo, ¿qué es renunciable? Todos los temas relacionados con deudas,
todos los temas relacionados con contratos, a excepción de ciertos contratos. El matrimonio es un contrato y no es susceptible de mediación ni de transacción, pero ya vamos a hablar un poquito más adelante del tema. Todos los temas mercantiles, comerciales, arrendamientos, ¿no es cierto?, pensiones alimenticias, visitas. No se puede transar sobre el derecho de la pensión alimenticia, ni tampoco sobre los montos. Porque es un derecho. Por supuesto, es un derecho de las personas. Lo que se puede transar, ¿qué es en alimentos? Se puede transar, por ejemplo, si es que hay pensiones alimenticias vencidas. Los plazos. Los sobre pagos. la cantidad del valor, si es que se acumuló, se puede el plazo para el pago. Entonces, por ejemplo, si se debe 100, decir, oye, mi capacidad económica no me permite pagarte en este momento 100, pero te puedo pagar 10 cuotas de 10, 2 cuotas de 50, más no el renunciamiento al derecho sobre el monto de la pensión alimenticia. No se puede renunciar ni sobre el monto ni sobre la pensión. ¿Y qué pasa en materia penal? En materia penal es muy interesante. ¿Qué se puede mediar? ¿Qué es susceptible de transacción? Todo el tema de daños, por ejemplo. Toda la reparación que hay que hacer y que hay que pagar, ¿no es cierto? El delito, la infracción, la contravención no es susceptible de transacción, pero las consecuencias del delito, de la infracción, de la contravención, si se generaron daños, sí pueden ser susceptibles de transacción. Por ejemplo, el tema de los daños, el tema de los pagos en un accidente de tránsito, los daños al vehículo, costos médicos, entre otras cosas. En el caso de disputas tributarias. Muy interesante. Las disputas tributarias, si es que la administración, en una época la administración aceptaba mediaciones. ¿Qué se puede hacer? Pero la administración se acepta, por ejemplo, convenios de pago, que es una transacción, es una especie de transacción. De igual manera, no puedes tú discutir el hecho generador, ¿no es cierto? No puedes tú tampoco discutir el valor que está determinado y que está firme, pero sí puedes discutir la forma en la que puedes pagar. O, por ejemplo, la compensación, ¿no es cierto? La dación en pago, entre otras, sí podrías llegar a acuerdos. Pablo, ayúdanos en este otro tema, el tema de los hechos o de los problemas a nivel internacional. Estamos hablando de mediación, de arbitraje, porque estamos peor con la política en el Ecuador, que es muy cambiante y tenemos temas todos los días, que va el expresidente a un tribunal internacional, que el otro acepta, que el otro no, entonces, o que los contratos petroleros. Estamos hablando de temas de mediación, de arbitraje, ¿qué es eso? Muy interesante. A ver, el tema de la mediación, del arbitraje, de la conciliación, de la negociación, de los buenos oficios, del acudir ante los organismos internacionales, son lo que la doctrina y la misma Carta de la Organización de las Naciones Unidas denominan formas o métodos de solución de controversias, métodos pacíficos de solución de controversias. El artículo 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece que los estados, cuando existan justamente factores que puedan llevar a romper la paz y seguridad mundial, están en la obligación de acudir a estos mecanismos de solución de controversias. Entonces, en base a ese artículo, el 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, los estados que forman parte de la ONU establecen todos unos mecanismos de regulación de que las personas podamos acudir a estos tribunales internacionales o podamos acudir ante las autoridades internacionales para solicitar la mediación, la conciliación, etc. Entonces, es ahí, en base a la Carta de la ONU, que se puede acudir. Y lo mismo ocurre, obviamente, ya con las cartas regionales o subregionales. Por ejemplo, la Carta de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que es el organismo regional de la ONU, establece también mecanismos de solución de controversias. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, que es un organismo subregional, establece todo un mecanismo y un capítulo de solución de controversias a través de mediación, conciliación o arbitraje. Nos empezaste explicando la diferencia entre mediación y arbitraje. Asimismo te pregunto, ¿qué es susceptible de arbitrar? Muy interesante. La misma ley de arbitraje y mediación, así como la Constitución, establece que es susceptible de arbitraje también, igual que en la mediación, todo aquello que sea susceptible de transacción. ¿El Estado se puede someter a arbitraje? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Los actos de gobierno son susceptibles de arbitraje? Y esta es una discusión muy interesante, que no está zanjada todavía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión que el Estado ecuatoriano suscribió en el número de 29 tratados bilaterales de inversión, establecían justamente el sometimiento al arbitraje en caso de controversias derivadas de inversiones. El Ecuador ha tenido múltiples demandas y lamentablemente, aparentemente, seguirá teniendo algunas demandas en el CIADI, ¿no es cierto? Pablo, me salta una inquietud del todo que tú nos explicas.
los tiempos entre la mediación y el arbitraje son diferentes. Distintos totalmente. La mediación puede terminarse un conflicto de 10 años en 4 horas, 5 horas, 6 horas máximo. Un conflicto muy complejo. En el arbitraje, en cambio, es un proceso largo, que ese proceso largo sí nos puede tomar, de acuerdo con la ley de arbitraje y mediación, 150 días término, prorrogables por 150 días más. ¿Ok? Cuando digo término son días hábiles. Y en el caso del arbitraje internacional, los casos de estos que yo mencionaba del Ecuador que ha sido demandado ante CIADI, esos son procesos mucho más largos por su complejidad. Y son procesos que pueden demorar 5, 6, 7 años. Los requisitos del árbitro. Los requisitos del árbitro. La ley de arbitraje y mediación te exige requisitos de los árbitros en derecho y los árbitros en equidad. Para ser árbitro en derecho se requiere ser abogado. Para ser árbitro en equidad no hay ningún requisito de profesión alguna. Puede ser igual que los mediadores. Exactamente. Entonces yo conozco excelentes árbitros que son contadores, que son constructores, que son ingenieros, que son economistas, excelentes árbitros, personas que tienen un sentido común clarísimo, porque el árbitro en equidad, es decir, aquel que no tiene que ser abogado, aun cuando hay abogados que participan en tribunales de arbitraje de equidad, tiene que resolver el conflicto de acuerdo con la ley de arbitraje y mediación, de acuerdo a su leal saber y entender y siguiendo los principios de la sana crítica, es decir, en estricta justicia, y creo que eso es lo que se busca dentro de un proceso contencioso. Pablo, entonces tu mensaje para quienes nos escuchan, ¿es mejor ir a mediación y arbitraje? Sin lugar a dudas. Yo sigo siendo un convencido, aun cuando se reformó el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, el cual tiene muchas ventajas en cuanto a reducción de los términos y poner términos fatales y definitivos para que los jueces resuelvan los casos. Creo yo que todavía el sistema judicial ecuatoriano está muy colapsado, tiene muchos casos, por lo tanto hay que buscar vías alternativas. Y yo les hago un llamado justamente a quienes nos ven, que conozcan más del tema de arbitraje y mediación, que se informen, que estudien, que se preparen para que puedan ponerlo en práctica. Ojo, el arbitraje y la mediación, y específicamente la mediación, nos hace un cambio total de paradigmas a los abogados. Porque justamente de ser unos abogados especialistas en derecho procesal, en cómo litigar, en cómo trabar las cosas, en cómo ganar los procesos de una forma, digamos así, avasalladora, tenemos que cambiar totalmente la conciencia para ser justamente negociadores y lograr lo que se denomina una justicia realmente alternativa y una justicia justa. Si valga la Así es, Pablo. Precisamente este programa apunta a eso, a que los colegas abogados y quienes nos ven vean a la mediación como un mecanismo alternativo para lograr justicia, lo que queremos. Queremos agradecerte, Pablo, y sobre todo poner a consideración de ustedes. El Colegio de Abogados tiene, por supuesto, su centro de mediación que está a disposición de los ecuatorianos. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.